Buenas noches. Muchísimas gracias por estar una vez más a nuestro lado, viendo y escuchando nuestro humilde programa. Hoy estamos nuevamente con nuestro gran amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, con el cual vamos a tratar de concebir un poco lo que puede ser el futuro de la humanidad. Y antes de empezar a hablar acerca de esto y refiriéndonos un poco a la pandemia del coronavirus que estamos sufriendo en estos momentos, tenemos que decir que, y refiriéndonos pura y exclusivamente a esta última década que yo diría ha sufrido el planeta, y queremos entonces preguntarle a Juan acerca de lo que ha pasado. Ya digo, no me voy al siglo pasado ni a siglos atrás, sino los últimos 10 años. Fíjense ustedes, en el año 90, o sea, estamos en 20 años, en el año 90 fue la época, la crisis de las vacas locas. La gente no comía carne, yo me comía unos chuletones en la puebla de Don Fadrique, increíbles. Bueno, ahí la gente, como las vacas, se volvieron locos. En el año 99 fue el fin del mundo que había dicho Nostradamus que iba a acaecer, y sin embargo no fue así. Después, los millennials, al otro año, en el 2000, aquellas fallas graves en todos los sistemas del planeta que también aterrorizaron muchísimo. A los 2 años, en el 2002, otro COVID, el COVID-2, síndrome respiratorio agudo grave, una especie de neumonía. Después, en el 2005, la gripe aviaria, el problema con las aves. En el 2009, la gripe porcina, que también caía a todo el mundo. Después, los mayas en el 2012 hablaron también del fin del mundo, que ese era el año en el que desaparecíamos todos. Después, en ese mismo año, en el 2012, otro coronavirus, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, se llamó MERS. Después, en el 2014, sobre todo en África, la fiebre hemorrágica viral. O sea que el planeta viene sufriendo y sufriendo prácticamente año tras año distintas catástrofes. ¿Por qué tanta y tanta insistencia con el COVID actual? Hola, Milton. Bueno, la verdad es que yo no sé las veces que has salido tú de tu casa, pero yo he salido bien poco. Pues mira, no, vamos, esos datos sí que los conocía, pero no en la secuencia que tú lo has dicho, ni de esa manera tan organizada. Pero a mí lo único que se me ocurre decir es que hay que ver que poco aprende la humanidad, que poco aprendemos, ¿verdad?, de las situaciones. Porque en teoría, después de todo esto y después de lo que se sabe, porque vamos, la historia no ha empezado hace 30 años, la historia lleva tiempo y situaciones de estas cada cierto tiempo se dan. Entonces vemos que la humanidad aprende poco, aprendemos poco, no nos coge preparados. Y yo, vamos, lo que suelo pensar es que en estas situaciones es donde se debería de ver de manera más fructífera, de manera más exhaustiva y de manera más tajante el Estado. Y cuando digo el Estado no me refiero al gobierno, me refiero a los ayuntamientos, me refiero a las comunidades autónomas, a las diputaciones, es decir, el Estado, si está simplemente para barrer la calle,
pues la verdad, de poco sirve. Podríamos cambiar un poco el sistema político. El Estado está para cuando hay situaciones extremas, situaciones límites, situaciones extraordinarias, que se responda, ¿no? Que se responda además de forma fehaciente, que se responda sin titubeos, que se responda sin desencuentros, que se responda con veracidad, ¿verdad? Y estamos viendo que el ser humano no aprende, por lo menos lo que yo saco en conclusión, y que realmente cuando necesitamos al Estado, y repito, el Estado es todas las administraciones, pues una de dos, están en sus cuites, en sus situaciones particulares políticas, y no se responde con unidad ante estas situaciones que realmente estamos salvando incluso a priori a la especie humana, ¿verdad? Y digo con unidad y no me estoy refiriendo, en fin, hay que quitarse un poco la boina, no me refiero a una situación partidista de España, me refiero a un nivel mundial, que para eso existen las organizaciones mundiales. Y si no, pues lo que yo entiendo, y hablando de forma un poco exagerada, para podernos entender, ¿no? Pues que a partir de ahora deben de organizaciones internacionales desaparecer. Claro, igual que a la crisis última deberán de haber desaparecido pues todas las universidades y facultades de economía y empresa, porque no fueron capaces de verlo venir, y pues ahora ¿por qué no la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desaparece? ¿Por qué no desaparece la ONU? ¿Por qué no? Es decir, hay organizaciones que deberían desaparecer porque no han sido capaces de cumplir su misión en el momento en que se le ha necesitado. Y de hecho, es verdad que, ven, ha habido, como todo el mundo sabe, ha habido sugerencias, ha habido leyes, ha habido ahora pues recomendaciones, ha habido un estado de alarma concretamente en nuestro país, España, y bien, y parece que ciertas situaciones que se han tomado en cuenta pues han dado resultados. Pero a fin de cuentas, Milton, no sé si estarás conmigo, lo que más resultado da es la actitud personal que uno tenga de responsabilidad ante la situación. ¿Verdad? Porque a fin de cuentas, vamos, yo no hablo con algunas personas y al principio pensaba que era yo el único, el más tonto de España, porque yo no vi venir nada. Y todo el mundo a posteriori vio todo. Hasta yo paseo un par de perricas que tengo y hasta los paseadores de perros sabían que eso venía ya desde octubre. Y sabían todo el mundo el alcance que iba a tener. Yo no. Yo digo, pues seré el único más tonto de España, pero no, después hablando con gente parece ser que muchos no sabíamos, no veíamos, no preveíamos lo que esto podía suponer. Y a fecha de hoy, que es lo que me has preguntado, gracias al cielo, personas como tú y como yo, todavía nos cuesta creerlo. Y personas con la alegría que me ha dado de ver a los realizadores, que también sus familias están bien. Entonces, claro, los que de alguna manera hemos tenido la suerte, a fecha de hoy, de poder pasar un poco como espectadores, pues claro, no hemos sufrido la cantidad de personas que han desaparecido y que las familias han estado ahí y que saben el sufrimiento que ha habido. Nosotros no lo hemos tenido, gracias al cielo, pero eso no quiere decir que no tengamos conciencia de la situación grave. Entonces, ¿esto por qué pasa? Yo no lo sé, pero de alguna manera creo yo que todo lo que has relatado y lo que está pasando ahora pues son signos que nos da el universo para aprender. Si queremos aprender, muy bien, y si no queremos, pues no pasa nada, no nos preocupemos, la siguiente pues será más fuerte. De todas maneras, Juan, yo pienso que, por ejemplo, en mi país, en Uruguay, no se decretó estado de alarma. Sí, a la gente se le enseñó el uso de la mascarilla, el uso de los guantes. Entonces, y ya prácticamente Uruguay salió de la crisis también. Pero, reitero, ¿por qué esa diferente trascendencia cuando, reitero, pasó lo que pasó en estos últimos 30 años, que ni nos tuvieron confinados como nos tuvieron ahora, ni tomaron las medidas que han tomado, ni alertaron tanto, porque a veces alertan demasiado? Sabes perfectamente bien que el mundo está lleno de hipocondríacos que realmente estarían escondidos debajo de sus camas mientras pasaba esto, porque, reitero, el gobierno día a día nos iba diciendo inclusive las muertes que estaban acaeciendo.
¿Por qué entonces, cuando sucedió lo de las vacas locas, cuando sucedió de la fiebre porcina, sí se le dio trascendencia, pero del 1 al 10, un 2, y a esto se le dio un 10? ¿Alcanzás a comprender por qué? Pues no, no se puede comprender. Yo no, claro, hay que ser, incluso los expertos se contradicen entre ellos, ¿verdad? Pues no, no se puede saber. Hombre, cierto y verdad es que el virus este no parece que esté como controlado. Controlado me refiero en el sentido de conocimiento. Es decir, no se comporta igual en unos seres humanos que en otros, no se comporta igual incluso en la misma enfermedad, en la misma trayectoria del mismo ser humano. Y entonces se han dado cuenta los expertos que cuando se hacen tratamientos estándares hay más mortalidad que cuando se hace un tratamiento personalizado. ¿Por qué? Pues porque este virus, dependiendo, por lo que se está oyendo, claro, no somos expertos ni tú ni yo, dependiendo de la persona, se tiene un comportamiento u otro. Dependiendo de sus enfermedades previas o que mantenga, pues su comportamiento es distinto. Entonces, claro, no hay una situación que se pueda controlar, como por ejemplo en algunas situaciones que tú has dicho, que se puede ver a priori. Luego el tipo de contagio, luego el tipo de persona, es decir, esto lo veo yo como más complicado. Y de hecho, cuando se ha visto en otros países lo que ha pasado, la Organización Mundial de la Salud, pues me parece que fue a partir del 11 de marzo, pues dio las señales para que los distintos estados tomaran medidas. ¿Qué es lo que pasa por lo que tú has comentado al principio? Es decir, ¿por qué unos estados simplemente dan unas indicaciones, las autoridades, y la gente actúa? ¿Y por qué en otros estados tiene que haber, como por ejemplo en nuestro, un estado de alarma? ¿O por qué en otros hacen otro tipo de leyes? Pues hombre, yo creo que esto tendrá que ver más bien con la cultura. Tendrá que ver más bien con la forma de ser de ese pueblo, de esa nación, de ese estado, y con las leyes que se tengan. Entonces, claro, en un estado como el nuestro de autonomía, en donde todas las transferencias prácticamente están en cada autonomía, pues claro, si se quiere que haya estrategias comunes, pues me imagino, supongo yo, en eso estaban de acuerdo, parece ser, toda la clase política, pues de que alguien tenía que tomar el control. Bueno, y parece ser, por los estudios que se han hecho externos de fuera de España, pues que se han podido evitar hasta 400.000 muertes por el hecho de hacer estado de alarma. Claro, dices tú, eso no lo han hecho en Suecia. En Noruega, en Dinamarca, han dado unas instrucciones, ha salido el que tiene autoridad, ha dicho, por favor, mirar, esto es un peligro, aquí hay que cuidarse. Y la gente ha actuado. Es que somos más incívicos nosotros que... Yo no lo veo así. Yo veo simplemente que es una cultura concreta. En Uruguay, claro, estamos hablando de ¿cuántos millones de habitantes? 3 millones y 3 medio. millones y medio de habitantes. 3 millones, efectivamente, no son 46 ni 47. No es la razón principal, pero claro, con 3 millones de habitantes, yo creo que el que no se conoce se ha oído hablar de él, Claro, ¿verdad? es así, es así. Y entonces, claro, se puede, no, me refiero en el sentido de que se puede incluso señalar con el dedo a aquel que no está cumpliendo o que no está respetando al otro. Hay otros estados que el sentido de lo público es distinto al nuestro. Eso ya se puede hablar a través de la historia y por qué hemos llegado donde estamos. Pero en otros estados lo público es sagrado. Aquí, y no vamos a ahondar en ello porque no es el tema, lo público es de todas. Y si de alguno en particular se ha podido aprovechar, pues basta ver la hemeroteca. Y ahora parece ser que hay incluso hasta el anterior jefe del Estado que se le está investigando, porque parece ser que tiene otro sentido del dinero, de lo público y tal. Vamos a ver eso en qué acaba. Es decir, nuestra cultura, tenemos un sentido de lo público distinto que otras culturas, más bien del norte de Europa, o incluso, si me apura, en España mismo. No todas las comunidades tienen el mismo sentido de lo público, ¿verdad? Claro. Y además, y estamos viendo que ni las distintas ideologías políticas. Este sueldo mínimo que se ha aprobado, hay ciertas corrientes ideológicas que no lo entienden. No lo entienden, además piensan que eso es un error. Cuando estamos utilizando lo público en lo público. Estamos invirtiendo en la economía. Cuando tú a una familia, a una persona que no tiene trabajo, que está en la miseria, le das 600 euros, 1.000 euros, no se los va a llevar a Suiza.
tendrá que invertirlos en comer, en alquiler, en vestirse, en beber, tendrá que y esas necesidades básicas van a repercutir en la economía, en su microeconomía y en la economía. Es decir, pero eso hay grupos políticos que no lo entienden. Nosotros hemos sido de toda Europa de los últimos en aplicarlo, el número 20 creo. Y no somos más comunistas que nadie. Eso está dentro de la normalidad en Europa. ¿Por qué? Pues porque el dinero tiene que circular, porque le da dignidad a esas personas, porque esas personas saben que eso no va a ser eterno. Y esas personas saben que esto es circunstancial y en vez de estar en la cola mendigando, pues está en el supermercado comprándose lo que le parece más oportuno. Y como Estado no estoy diciéndole yo lo que tiene que comprarse. Es decir, yo creo que por un lado depende de culturas, resumiendo, por otro lado depende también de, en fin, de lo que estemos hablando con respecto a la sociedad, y lo cierto y verdad, por los datos que se están dando, es que sí que es grave. Y por otro lado, pues también parece ser que lo que son los sistemas de salud, tanto públicos como privados, en España, que han cambiado bastante. Porque daba miedo, ¿no? Daba miedo que se colapsara el sistema de salud. Muy bien, le pido disculpas a la audiencia porque hemos entrado con este introito que no tiene nada que ver con lo que le anunciamos al principio, el futuro de la humanidad. Por eso le vamos a hacer, en primer lugar, a Juan una pregunta muy fácil o muy difícil, según se mire. ¿Existe un futuro para la humanidad más allá de la Tierra? Bueno, cuando me planteaste este tema, digo, claro, hablar del futuro de la humanidad, qué fácil, ¿no? Porque dentro de 1000 años, 2000 años, pues que vengan y nos embarguen los pavos si nos equivocamos, ¿verdad? Pero claro, eso es una cosa, y otra distinta es reflexionar, pensar o creer que depende de lo que se crea o de lo que se esté trabajando con respecto a ese futuro de la humanidad, así es nuestro presente, ¿verdad? O sea, pues no está, es verdad que estamos hablando en apariencia de ciencia ficción, pero estamos hablando de cómo estamos viviendo el presente, así entendemos que va a ser el futuro. Es decir, por lo que hemos dicho, que tú has dicho introito, pero bueno, forma parte de lo que es el ser humano. ¿Qué pasa con el ser humano que no somos capaces de solventar nuestros problemas? ¿Qué pasa con el ser humano que no es capaz de organizar, de unirse como especie para prevalecer, que tiene que pensar en el más allá? ¿Verdad? En el más allá no me estoy refiriendo lógicamente a otra dimensión, sino me estoy refiriendo al espacio, ¿no? Me estoy refiriendo más allá del planeta Tierra. Es decir, hay que hacer frente a los problemas de nuestros saliendo o en nuestro propio planeta. Entonces algo pasa cuando hay o una de dos, o no tenemos claro en fin, cómo podemos solucionar nuestros problemas, o hay algo detrás que no alcanzamos a acotar del todo, que están sacando lógicamente una repercusión económica importante que no tiene nada que ver con ese futuro. ¿Me explico, verdad? Sí, pues. Claro. Entonces, claro, de eso sí que sabemos, ¿no? A través de los satélites, lo que es la comunicación, lo que es el control, lo que es la vigilancia, todo eso lo sabemos, lo que es la previsión si queremos en plan productivo, de lo que son los medios de la climatología y todo eso, pero hay algo que se nos escapa, porque hay mucha inversión fuera, para cuestiones de fuera, y poca inversión para solucionar el equilibrio humano con la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Luego, yo creo que bueno, va a seguir lo que es la investigación y lo que es, bueno, lo hemos visto hace poco, ¿no? Que ha habido como una simbiosis de privado y público para salir al espacio. Entonces, estamos viendo que sí que hay una corriente privada que quiere salir, parece de ciencia ficción, ¿no? Como mandar personas fuera. ¿Dónde? Ahora se está pensando en Marte, ¿no? Porque el problema es el espacio.
Me refiero al espacio, la distancia del espacio es un problema para nosotros, para el ser humano todavía, porque claro, si hablamos en años luz, ya todo el mundo sabe, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo y la luna que está aquí al lado, por así decir, y con respecto al universo, pues está a 300, no sé si son 90.000 kilómetros, no llega, ¿verdad? Entonces, claro, eso supone mucho gasto y supone mucho problema lo que es moverte en el espacio. Pero realmente el futuro de la humanidad como tal, ¿está fuera o está dentro? Pues posiblemente haya una simbiosis y haya que coordinar el dentro y fuera. Pero entiendo desde mi humildad, lógicamente, porque yo no soy experto, pero soy humano, pertenezco a la especie humana, pues que los mayores esfuerzos se deberían de dar aquí en la Tierra, aquí con nosotros. Ahora, Juan, ¿tendremos también la suficiente capacidad el ser humano para evitar lo que sería una sexta ya extinción? Pues yo cuando hiciste la pregunta, al principio no la entendí. Quiero decir, bueno, la entendí de una manera y luego vi que a lo mejor había otra manera de interpretarla. Es verdad que el ser humano, yo creo que su principal, o nuestro principal enemigo es el ser humano. ¿Verdad? Es así. Claro, claro, porque eso no suele pasar en la naturaleza. Es la única especie en que su principal enemigo es uno mismo, ¿verdad? No pasa, nos pasa a nosotros y claro, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano, como cualquier ser viviente, en sí mismo no se destruye, pero en cuanto el hábitat empieza a cambiar, empieza a destruirse, empieza a envenenarse, pues claro, ese ser viviente no tiene hábitat y acaba también desapareciendo, como ha pasado con otras especies, con el ser humano podría pasar. Entonces, cuando has dicho la sexta, me parece que decías la sexta extinción, pues yo me he acordado de, hay personas que entienden, pero claro, esto, vamos ya por, no sé si es la novena especie humana, es decir, que la especie humana, según dicen estas personas, tiene su evolución, llega un momento en que desaparece y empieza de cero. Y así, yo pensaba que te referías a esto. No, ya sé que no. Claro, estos dicen, bueno, es que hay, por ejemplo, las mismas pirámides, era imposible que la hicieran los egipcios. Se entiende que la anterior especie humana la dejó y nosotros nos la encontramos, ¿no? Y se les dio funcionalidad. Entonces, hay indicios que sí que nos están como avisando de que posiblemente eso haya sido. Esto es una cuestión que solamente expertos y además de creencia. Pero claro, tú te referías a que hay situaciones como volcanes, como cambios climáticos, como la estrella esta de hace 65.000 millones de años que destruyó a los dinosaurios y otras especies. Es decir, ahora vendría esa siguiente extinción. ¿A través de qué? Porque alguien puede pensar, no sé, pues a través de una guerra mundial nuclear, a través de situaciones como esta, que yo creo que en principio mi opinión es que eso es muy difícil y que el ser humano, independientemente de la insolidaridad, por llamarle de alguna manera, egoísmo o de ser nuestro propio enemigo, el ser humano sí que llegará el momento, si llega, de que nos carguemos el hábitat, de que haya una vuelta hacia sí mismo, ¿verdad? Es decir, dentro de pocos años, y estamos hablando, bueno, con respecto a la vida humana, 100, 200, 300 años no es nada. Si es con respecto a la vida de la Tierra, es nada de nada. Y si es con respecto al universo, es ni hablar, ¿verdad? De lo poco que es. Pero 300 años, al ritmo que va la ciencia y el ser humano, claro, se entiende que serán, nosotros queremos estar dentro de 300 años, más longevos, es decir, se vivirá más, habrá más calidad de vida, posiblemente incluso se repongan sistemas, órganos y tal, con más facilidad, y entonces, claro, habrá como una sobrepoblación. Claro, esto podría ser también la causa de un problema, o al revés.
Es decir, podría ser la causa para que lo que es el ser humano se pusiera en conjunto a buscar soluciones para que podamos estar, podamos vivir, podamos armonizarnos con la naturaleza, con el universo. Entonces, hay personas que piensan que sí, que puede venir esa sexta extinción, pero yo creo que la gran mayoría de personas, ¿verdad? Pues estamos convencidos de que eso no va a ser, de que habrá una reflexión según se vaya avanzando en ese sistema de longevidad y de protección, porque no hay otro remedio, de la naturaleza, para que el ser humano siga viviendo con plena armonía en su hábitat. Ahora bien, en tu bola de cristal has llegado a ver si el hombre que alimenta al planeta desde hace muchísimos años, destruyéndolo, podremos alimentar en el futuro al planeta dejándolo tranquilo, sin destruirlo. Parece difícil, ¿verdad? Bueno, yo estoy convencidísimo que sí, estoy convencido. Claro, los agoreros o los negativos o los que quieren sacar partido a todo esto, pues bueno, dirán que no o dirán que esto hay que... Pero bueno, lo que sí que hay que hacer es una reestructuración. Por ejemplo, mira, a fecha de hoy se tiene, yo te repito que experto no soy, pero bueno, uno va a la universidad, uno lee, uno sabe cosas. Actualmente los estados o las empresas que invierten en I+D, es decir, investigación y desarrollo, son punteras. Un ejemplo, si yo hubiera invertido en Amazon hace 10 años, 20 años, un euro, ahora sería rico. Claro. Claro, ahora que lo veo, ahora que lo sabemos. Pero, ¿qué empresa es la que más invierte en I+D? Amazon. Hasta que los estados no entiendan que invertir en investigación y desarrollo, eso es potenciar la economía y potenciar el futuro, pues eso no irá. Es decir, si estamos hablando de agricultura, por ejemplo, sostenible, si no invertimos en investigación y desarrollo agroalimentaria, pues entonces será un problema. Ahora, si en principio, vamos, las empresas pueden hacerlo, pero los estados tienen que estar ahí fomentando también esa situación. Es decir, tienes que estar alegrando el mercado para que las empresas también inviertan en investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que si se invierte en investigación y desarrollo en agroalimentación, se puede trabajar cultivando menos tierra y sacando mayor productividad. Se puede estar trabajando para que tanto desperdicio que se produce en la misma agricultura y en el que consume se pudiera aprovechar. Es decir, hay incluso quien piensa que dice, oye, si se reservara la mitad de la tierra y la mitad del mar para trabajar lo que es la alimentación, la agroalimentación en el ser humano, sería suficiente. Pero es que si se invirtiera en investigación y desarrollo, estaríamos viendo que no solamente la agricultura, sino que también se estaría fomentando lo que ahora, y basta irse a las noticias de Brasil, yo no estoy en Brasil, pero parece que hay expertos y gente con nombres y apellidos que están viendo y están diciendo y están clamando al cielo con lo que se está produciendo de la deforestación tremenda en Brasil. Y claro, alguien puede decir, oye, Brasil está muy lejos. Pues Brasil estará muy lejos, pero forma parte del planeta y es un pulmón que yo estoy gozando, ¿no? Y estoy utilizando. Entonces, para mí, corto entender, creo que la solución sería invertir en I+D más I en agroalimentación. Con lo cual, estoy convencido que habría suficiente alimentación para toda la humanidad. Incluso ten en cuenta que si se invirtiera en esto,
pues hombre, esto alguien lo puede malinterpretar, pero vamos, tampoco es un problema que yo me vaya a quitar el sueño. Pero también puedes trabajar en países y en zonas que hasta ahora no se está trabajando y que hay una superpoblación y mucha mortalidad infantil. Y estoy pensando, por ejemplo, en África. Es decir, si tú estás invirtiendo también ahí, estás también educando o por lo menos trabajando para que esas personas puedan utilizar su libertad de otra manera que no como se está utilizando ahora. Es decir, yo creo que esto, el que tenga cierta bondad a la hora de interpretar, me estará interpretando con lo que yo quiero decir. El que no, pues oye, muy bien, pues yo no tengo autoridad, ¿verdad?, para decir hasta aquí se puede, no sé, hacer más personas o menos personas. Pero lo cierto y verdad es que ahora nos damos cuenta que el mundo está desequilibrado. En España, por ejemplo, no hay nacimientos. Ya prácticamente la pirámide se está invirtiendo, es decir, hay más defunciones que nacimientos, hay más población mayor que joven, y en otros países es totalmente todo lo contrario. Es decir, aquí pasa algo, es decir, aquí hay algo que no funciona a nivel de ser humano, es decir, a nivel de ciertas organizaciones que son las que realmente tendrían que coordinar a la especie humana. Y que además, no lo hablo en plan filantrópico, no, que además se les paga, que tienen subvenciones y que tienen dinero. Ya que hablaste solalladamente acerca del sexo, me hiciste acordar un chascarrillo, sí, de un sereno en la noche, como a las 3 de la mañana, pasa por un baldío y entre unos yuyos que había sintió ruido y preguntó: ¿quién anda? Y le respondieron: gente. Dice: ¿qué están haciendo? Dice: más gente. Te hago esto, te digo esta estupidez, sí, porque sí. A lo mejor la pregunta que te voy a hacer a continuación también está fuera de lugar. Pero, ¿te parece, en tu criterio, que en el futuro quedará obsoleto el sexo? Bueno, las preguntas yo creo que nunca están fuera de lugar. Serán las respuestas, ¿no?, de por dónde vayan. Bueno, alguna vez creo yo que lo hemos hablado con el sexo, al nivel que tú me estás ahora comentando. Bueno, si uno ve la trayectoria que está siguiendo el ser humano con respecto a la investigación en células madre, por ejemplo, en la reproducción del ser humano, pues cabe la posibilidad de pensar o de creer que en el futuro el sexo como reproducción pues posiblemente esté un poco en desuso. Es decir, claro, eso nos cuesta mucho de entender, sobre todo a nuestra cultura judeocristiana, que siempre, incluso en los libros, se ha asociado estrictamente, y no solamente en religión, sino como cultura, el sexo a procreación. Es decir, el sexo tiene una función y la función es exclusiva, es procrear. Claro, si estamos descubriendo y estamos investigando y se está experimentando que se puede procrear sin sexo, ¿qué futuro tiene el sexo? Pues hombre, yo creo que si se sigue esta línea, el ser humano tendrá que descubrir, ya lo ha descubierto en muchas de sus posibilidades, que el sexo en sí mismo es una dimensión del mismo ser humano y de sus relaciones que no tiene por qué ir asociado exclusivamente con la procreación. Puede ir asociado simplemente a las relaciones humanas. Entonces, el futuro, creo yo que en ese sentido sería como redescubrir esa dimensión que ya está en el ser humano del sexo con respecto a las relaciones humanas. Entonces, claro, todo cambiará con respecto a los valores. Con respecto a los valores en sí mismo y con relación a otros. Porque ahora, y esto no estoy hablando de ninguna cuestión extraordinaria, no hace tanto, me refiero a unos cuantos años, en España, en ley,
si tú engañabas a tu pareja teniendo relaciones sexuales, pues era suficiente como para repudiar si era mujer o para que prácticamente te echaran de tu casa. En otras culturas sabemos que no solamente se repudia, sino que incluso a fecha de hoy, y la verdad es triste tener que decir que eso hoy, 2020, existe, se puede dilapidar a una mujer concretamente porque la han visto o han dicho o alguien ha corrido la voz, ¿no?, de que ha tenido sexo con una persona que no era su marido o su pareja. Eso existe hoy. Entonces, a lo que vengo a decir es que no estamos hablando de algo hipotético, sino que también cambiarán las leyes, cambiarán los valores y cambiará la forma en cómo eso se tiene que desarrollar. A nosotros nos dijeron, a nosotros, pero viene de muy lejos, que lo natural, es decir, no ya lo conveniente, sino lo natural es que sean hombre y mujer y para siempre, ¿sí? Eso es que ya la naturaleza, pues bueno, uno va descubriendo con el paso del tiempo, es que eso es una cosa que ha dicho el hombre, que le interesaba y lo ha escrito y lo hemos seguido. Pero en la naturaleza sí sabemos que hay parejas que se hacen de toda la vida, los gorriones, por ejemplo. Pero hay otras especies que no, y no pasa nada. Y sabemos que hay colectivos, por ejemplo, los macacos, que el sexo es una forma de relacionarse y de ciertas tensiones que hay en la manada, poderlas mitigar, ¿no? Es decir, yo no me estoy ahora, lógicamente, cualquier imbécil puede decir, este tío nos está equiparando a los macacos. No, estoy diciendo que la misma normativa y los mismos valores podrán cambiar mañana cuando el sexo no esté exclusivamente ligado a la reproducción, como de hecho va a ser, porque la ciencia en ese sentido está avanzando y seguirá avanzando. Una utopía. Algún día se llegarán a reemplazar todos los tejidos humanos a través de la bioingeniería. Bueno, de hecho ya se está haciendo, eso ya se está haciendo y bueno, se han sustituido incluso el páncreas, eso fue hace unos años. Es decir, sí que se está avanzando muchísimo en este campo. Y sabemos algo para mí hermoso, y es que no es una cuestión de un hombre, de un sabio o de una sabia con respecto a si es mujer, no es cuestión de una profesión solo, sino que se han unido, y esto es lo hermoso, ¿no?, una serie de profesiones, de gente, personas que saben, y se han, al unir su sabiduría, han podido crear incluso el sustituto de piel. Es decir, no hace mucho, me parece que también lo hablamos aquí, una impresora 3D estaba imprimiendo piel. No era piel humana, lógicamente. Entonces, claro, estamos viendo que hay un avance extraordinario en ese sentido, y que se está como trabajando, como avanzando en primero en crear la base para que esto se produzca, y luego en sustituir, ¿verdad?, parte del ser humano por algo artificial, y esto se está haciendo. Por eso también está unido a lo que comentábamos antes, la longevidad, y que muchos órganos se van a poder sustituir por otros que se crean artificialmente. Para eso, repito, lo más hermoso es que muchas personas de muchos conocimientos tendrán que coordinarse, unirse, y eso es hermoso en sí mismo, ¿verdad? Porque no es cuestión de uno que ha descubierto o una empresa que es pionera, sino es algo que realmente es volver la vista al ser humano, y volver la vista a la calidad del ser humano, y volver la vista a la salud, es decir, a evitar el sufrimiento, el dolor y la enfermedad. Entonces hay un avance importante, y yo creo que todos los que, aunque solo sea ver la tele, no hace falta leer, ya saben que esto se está produciendo y que esto es algo fehaciente y que se puede tocar. Última pregunta de esta primera parte. Algo que viví in situ
con muchísimos nervios, sobre todo, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Es tabú el enfermarte. Si no sos rico, no te enfermes porque no te atienden ni en urgencias. Es increíble, increíble. Un día mi señora mismo lo experimentó, tenía unos dolores vaginales, fuimos a una urgencia, allí le dijeron que no tenían ginecólogo y le dieron una lista de ginecólogos que la podían atender por privado. Pues por esa lista nos cobraron $300, simplemente. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿llegará algún día en que la asistencia sanitaria sea adecuada para todos? Bueno, yo esto lo veo más como utopía, lo que es lo que nos gustaría, ¿verdad? Y perdona, $300 que casi son 300 euros, que para si alguien nos está escuchando que todavía funciona en pesetas, 50.000 pesetas, tela marinera, simplemente por una lista. Exacto. Y luego ya tienes que tener una capacidad económica tan importante para poder acceder a uno de esos ginecólogos que a lo mejor ya... Bueno, eso es una tristeza grande, el que cualquier ser humano no pueda acceder y hay personas en la actualidad, y bueno, hay datos, bueno, luego si quieres lo puedo buscar, hay datos de que una cantidad de personas ingente que en su vida, o sea, nacen, crecen, posiblemente se reproduzcan y mueren sin ver a un médico o a un sanitario en su vida. Esto yo creo que hasta es bueno que nos llame la atención. Es bueno que ahora no nos impacta cualquier cosa, ¿verdad? Pero por lo menos un poco de reflexión, es decir, ¿y por qué es bueno? Porque yo creo que nosotros, gracias al cielo, ¿no? Y gracias a personas que se han preocupado y que hemos pagado de nuestros impuestos para que eso sea, sí tenemos un servicio sanitario importante, no como quisiéramos y no como realmente tendría que haber sido, por ejemplo, ahora para demostrarlo con esta pandemia del coronavirus, pero sí que hay un sistema sanitario, tanto público como privado, suficientemente importante y profesional como para que estemos con cierto grado de satisfacción, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que esta situación nos ha dejado claro de que no solamente hay que seguir invirtiendo, sino que hay que invertir. Incluso sería para mí cojonudo que a partir de ahora, incluso en los próximos presupuestos, o que hubiera una ley de que hubiera que invertir por narices un tanto por ciento. Es decir, tú tienes un presupuesto comunidad autónoma Estado, pues un porcentaje en sanidad tendría que ser seguro. O sea, tendría que a partir de ahí lo que se quiera, pero menos no. Igual que en educación, por lo menos eso es mi idea. Igual que en educación, es decir, un tanto por ciento del PIB tiene que ir para sanidad, sí o sí. Eso es lo que yo creo que sería un aprendizaje bueno para nuestra sociedad y para no solamente nuestra sociedad, sino a nivel mundial. Claro, ¿esto qué supondría? Esto supondría que los sistemas sanitarios se podría acceder por parte de más gente, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que incluso antes hablábamos de las distancias del universo, pero también de las distancias dentro de lo que es la misma Tierra, hace que haya colectivos a los que es muy difícil de acceder por parte de la medicina. Y si se accede, pues es de manera puntual, como bien sabes, para alguna vacuna, para algún tratamiento, de forma que se puede extrapolar a un sistema continuo y normalizado en toda la humanidad. Tristemente, yo creo que eso no se va en vías de que se dé. Y sería más importante, según nuestro criterio, o el tuyo o el mío, que invertir en ir a Marte. Pues hombre, desde nuestra corta visión de la vida y del ser humano, yo creo que sí. Pero claro, yo no soy el dueño de Tesla, por ejemplo. Muy bien. Claro. Cortamos acá para después seguir con la segunda parte de este tema. Simplemente vamos a ir con Juan a lavarnos las manos y también a tomarnos un traguito de lejía, como nos ha dicho el Pato Donald. Hasta dentro
Pocos minutos.